siempre es interesante porque si quiero informarme sobre un conflicto sobre el que hay mucha historiografía y mucho debate, voy a encontrar puntos de vista contrapuestos, voy a tener que leer un montón. En cambio aquí, mira, me leo este librito y tengo ya una idea clara, y como no hay una gran disputa sobre la biografía de esto, pues mucho mejor. Así que vamos a por esto. En algún momento igual me tengo que parar para beber, porque encima he cenado ahora. Pero ahora ya sí, vamos a empezar. ¿Y por qué vamos a empezar más en concreto? Bueno, leo vuestros comentarios. Cualquier pregunta que queráis hacer, intentaré responder dentro de lo que buenamente pueda. Vamos ahora ya por ello. Ahí lo tenéis. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, pues fijaros que ahí al sur está la Ciudad de México, una de las mayores metrópolis del planeta, como ya sabéis. Los chilangos, ya sabéis que ese es el gentilicio popular, ¿no? De la gente de Ciudad de México. Entonces, al norte de Chilango City encontramos la Gran Chichimeca. La Gran Chichimeca es toda esta tierra, ¿no? Dentro de toda esta tierra, ¿qué encontrábamos? Pues principalmente estas poblaciones. Entonces, desde Ciudad de México al sur, va avanzando. Esto en amarillo que veis, esta línea amarilla es el Camino Real. El Camino Real va penetrando en todas esas tierras de los chichimecas y otros indios, y va pasando y va fundándose incluso algunas ciudades. Pues ahí tenéis San Felipe, San Miguel, que yo creo que eran dos de las más importantes, que además estaban fortificadas las dos. Luego tenemos San Luis de Potosí, ya sabéis, famoso por la ceca de Potosí. Ahí se acuñaba moneda, era muy importante en ese sentido. Había muchísimas minas por la zona. Entonces, toda esta zona y todo el Camino Real concluía en Zacatecas, pero aunque el Camino Real concluía en Zacatecas, había un montón de ramificaciones. O sea, esto es la simplificación, esto es el Camino Real principal, pero había una cantidad enorme de ramificaciones, tanto hacia el sur como hacia el norte. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, al norte también había minas de plata, a lo largo de todo este territorio también había minas de plata y otras cosas, también había tierras de cultivo aptas para el ganado, etcétera, etcétera. Y además encontramos esos dos territorios morados. ¿Qué son esos dos territorios morados? Podemos considerarlo las cunas, principalmente, ¿vale? De dos grupos. ¿Cuáles? Bueno, pues dos de esos indios chichimecas son los guachichiles, que tienen su principal centro de operaciones en esta área. Esta área es conocida como el Tunal Grande. Parece ser que era una zona muy agreste, bastante grande, donde era fácil perderse, una vegetación un tanto escasa, rala, por así decirlo. Y aquí, pues bueno, no era nada sencillo acceder a ese territorio. Y el otro era el de los, precisamente, el de los, ¿cómo era esto? El de los indios zacatecas, si no recuerdo mal. Disculpadme que a veces se me olvidan porque sí, los indios zacatecos, ¿no? Entonces, ¿y esta zona cuál era? Malpaís, que ya el nombre que le pusieron te va indicando de qué estamos hablando, ¿no? Para que lo llamaran Malpaís, pues estamos hablando de una zona, parece ser, con un terreno un tanto volcánico, ¿no? Por tanto, una altura también, pues más que notable, con una región muy agreste, con muy escarpado, ¿no? Principalmente. También muy complicado de acceder, porque estamos hablando de un teatro de operaciones que, para que os hagáis una idea, tiene unos 650 kilómetros de longitud. Es decir, estamos hablando de un frente como el que va hoy día desde, más o menos, desde Energodar hasta la frontera rusa. En cuanto a la longitud, ¿no? El perímetro es mucho mayor, pero bueno, como aquí no hay frentes, el perímetro nos da igual. Pero bueno, lo que voy es a que es muy amplio. Pensad que andando esos 150 kilómetros, yendo a un buen ritmo, te puedes tardar 20 días aproximadamente. Entonces, bueno, como veis, la Gran Chichimeca era un territorio, pues, conflictivo en ese sentido. ¿Cuáles eran los indios que encontrábamos ahí? Bueno, os voy a poner, estos son imágenes del libro, ¿vale? Bueno, estos son los tipos de indios. Aquí, por lo que veo, me ha bajado la calidad y eso no me gusta. Así que os voy a poner mucho mejor directamente esto, para que lo veáis bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, esa recta central es el Camino Real del que os hablaba. Lo importante del Camino Real, ¿qué era?
que estaba concebido para poder mover carretones pesados incluso. Es decir, ahora os voy a enseñar alguna imagen para que lo veáis. Carretones capaces de transportar una gran cantidad de mercancía y eso era muy importante. Luego ya en el resto pues había pues muchos caminillos carretas más ligeras, sí, pero un gran carretón no lo podías utilizar y eso lógicamente te limitaba mucho, era mucho menos eficiente. Os lo pongo ahí, os he marcado en amarillo las ciudades, las localidades más importantes entre las que quizás alguno de vosotros reconozca su propia ciudad, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idea. Ahí veis todas las ramificaciones, ¿no?, que tenía el camino real en este caso. Bien, a partir de ahí, ¿qué encontramos? Bueno, vamos a ver un poquito cuál era la situación de las tribus. Y la situación de las tribus era esta. En amarillo, en la leyenda, y arriba os he marcado nuevamente cuáles eran los principales grupos, ¿no? Entonces, los chichimecas, digamos, que se oponían a los españoles, realmente son esos 4 que os he marcado ahí, que son guachichiles, zacatecos, guamares y pames. Luego los otros, pues eran bastante más, bueno, en algunos casos incluso al final se comportaron más favorablemente a España que otra cosa, que eran los otomíes, principales aliados de los españoles, y también los cazcanes, que curiosamente habían liderado la guerra del Mixtón unos años antes de la guerra de los chichimecas, pero habían sido apaciguados y al final terminaron conformando parte pues de las unidades, ¿no?, que al fin y al cabo empleaba España como auxiliares. Aquí tenemos otro mapa para que los veáis con algunas localidades importantes marcadas, ¿no? Pues ahí los veis. Como os digo, los más destacados son los guachichiles, los guamares, los zacatecos y los pames. Y ahora vamos a ver las distintas características que tenían cada uno de ellos. Vamos a empezar, bueno, ahí tenéis una imagen también del libro, pues en la que podéis observar lo que abarcaba la Gran Chichimeca, pues muchos reconoceréis Querétaro, Valladolid, que ya no se llama así, Guanajuato, lógicamente, la propia Zacatecas, Cuencamé, bueno, Saltillo, por ejemplo, ¿no? Veréis unas cuantas localidades. Y todo esto se enmarcaba, digamos, dentro de una región que se daba en llamar Nueva Galicia. Entonces, la Nueva Galicia era donde se encuadraba todo esto. Y dentro de esa gran chichimeca, el territorio que aparece ahí marcado es lo que se conocía como la tierra de guerra. Es decir, la tierra de guerra, la zona en la que al final se dieron las hostilidades y donde la situación era pues bastante peligrosa, como vamos a ver. Bien, antes de acceder y de ver los distintos pueblos, también quería enseñaros, en el caso de Zacatecas, cuál es la pluviosidad, para que lo veáis a lo largo del año, ¿no? Puesto que os daréis cuenta que el equivalente en Europa del verano, es decir, entre mayo y agosto, se dan las principales lluvias, ¿no? Y además podréis ver por esta tabla, este climograma, pues que realmente las precipitaciones, al margen de darse entre junio y septiembre principalmente, las temperaturas, aunque indudablemente pues no son necesariamente bajas, están bastante bien. ¿A qué se debe exactamente esto? Pues probablemente a la altitud. Estamos hablando de más de 2.000 metros de altura en muchos casos y estamos hablando, por tanto, de una zona que compensa la latitud con la altitud. Tiene una humedad importante, teniendo en cuenta que está muy metido al interior. Y en este sentido, pues hay, digamos, unas condiciones bastante aptas para la vida. Es decir, aunque podría parecer un mero desierto o algo así, un secarral, lo cierto es que no está tan mal para caminar por el día y todo eso. No es como en el desierto, ¿no? En el Sahara, que tienes que ir, que solo se camina de noche porque de día no hay manera te mueres, como vayas de día, ¿no? También es destacable pues la alimentación que tenían por toda esa zona. De hecho, bueno, lo tengo aquí apuntado. Por ejemplo, una cosa que se consumía mucho es el cimatl. Sí, corregidme si lo digo más, que es una especie de alubia, un frijol, alubia. En España lo llamamos alubias, allí frijol rojo, bueno, pues en esencia se tiene que recolectar, ¿no? A mano. De esta manera, pues es importante porque constituía parte de la alimentación. Los cactus también lo hacían, las pequeñas plantaciones de maíz. Es decir, era una alimentación, en cierto sentido, no muy, bueno, pues abundante.
Y a esto se suma, claro, los españoles que habían traído ganado. Entonces el ganado aportaba una cosa muy importante y es la carne. Entonces ya sabéis que de hecho cuando hay un paso de las sociedades paleolíticas, las sociedades digamos de la edad de piedra a las de la edad de los metales y todo eso, se cree que aumentó notablemente el consumo de carne, porque la carne ya sabéis que es muy importante su consumo tanto desde el punto de vista del aporte calórico y tal para resistir determinados climas, pues es fundamental, como desde el punto de vista del desarrollo incluso del cerebro. Entonces el caso es que además, bueno, y además está rica, ¿qué vamos a decir, no? A quien no le gusta un buen filete de ternera. Entonces, a lo que voy es a que eso fue uno de los incentivos de las guerras chichimecas, curiosamente, ¿no? El deseo que tenían los indígenas, los autóctonos, llamadlos como queráis, de apropiarse de las reses, ¿no? Con las que tener acceso a esa carne, que además todo esto, pensad que en unas sociedades de este tipo va muy asociado al estatus social, al final, la posesión de todo este tipo de elementos. Antes de ver, de analizar a los chichimecas, y aunque es una categorización un poco europea, igual algún arqueólogo o algún historiador me vendría a dar una colleja, pero bueno, creo que podemos decir que en muchos sentidos estos pueblos nómadas los podemos adscribir pues a la edad de piedra, ¿no? Al neolítico, a un neolítico avanzado en algunos casos o no tan avanzados en otros. Pero eran gente que por lo general no conocían los metales. Los aztecas, por ejemplo, sí que conocían los metales, pero el grado de metalurgia que habían alcanzado era aún muy pobre. Muy poco, conocían pocos y no los sabían tratar mucho, ¿no? Pero sí que conocían algunos. Supongo que estos pueblos, pues alguno igual ya manejaba alguna cosa, pero aún no era algo muy profundo. En su lugar, ya sabéis que, de hecho, en todo lo que era el Valle de México, pues lo que era fundamental era el comercio de obsidiana. La obsidiana era una de esas materias primas clave, ¿no? Que es una piedra que a efectos prácticos, digamos que era un sustituto del metal, vamos a decirlo así, ¿no? Era un poco el equivalente al metal a falta de metal, ¿no? Esto en general, por tanto, estamos hablando de pueblos pues no tan desarrollados que además tenían un estilo de vida principalmente nómada. Había algunos pueblos que sí estaban ya sedentarizados o semi-sedentarizados, pero había otros tantos y cuanto más nos alejamos del Valle de México, de las culturas de las polis precolombinas, pues más nos damos cuenta, hallamos un estilo de vida más nómada, más agrícola, más rural, comunidades mucho más dispersas, menor comercio, bueno, pues todo lo que implica ello, ¿no? Espero que no me quiera matar ahora mismo nadie. ¿Qué hablas de España cuando te estás refiriendo al reino de Castilla? España no existía. Bueno, en todas las crónicas y en todos los libros hablan de España y como yo no soy historiador y ellos hablan de España, pues oye, vamos, de hecho el autor es estadounidense. Creo que en general se referían a España, ¿eh? Y hablaban de España y tal, pero vamos, por lo menos, de hecho, sí, es que de hecho el libro está lleno de transliteraciones y no apenas la palabra Castilla aparece mucho menos que las de España y son transliteraciones en castellano antiguo, ¿eh? O sea que, de hecho, puedo ponerme a buscar alguna. Pero bueno, no me voy a poner ahora porque me lo has dicho ahora. Si no, mira, luego cuando acabemos, si tengo ganas, buscamos algunas. Pero vamos, hablaban de España, más que no de Castilla. Pero bueno, igual sería en referencia a la monarquía hispánica, pues lo que se considera que era España entonces. Pero bueno, yo no voy a entrar en esos debates historiográficos absurdos. A mí lo que me interesa son las guerras chichimecas, ¿vale? No soy historiador. Me interesa el papel de la contrainsurgencia. Vale, entonces, ¿qué pueblos encontramos? Vamos a por los liantes. ¿Quiénes son aquí los revoltosos? Bueno, pues tenemos a 4, como hemos dicho. Y voy a empezar a hablaros de los guachichiles. Bueno, ahí veis dónde están los guachichiles, ¿no? El recuadrito rosita, un poco lo que está, digamos, más al norte. Y llegan hasta San Luis de Potosí y ahí es donde tienen el Tunal Grande, que como os he dicho, pues era la zona donde se dedicaban a molestar, ¿no? A los españoles en este caso. Y a algo más que molestar, como vais a ver. En este caso, a ver, que quiero leeros lo que se decía. Si no recuerdo mal, era la página 116, 117.
Disculpad que como no estoy muy ducho y tengo aquí que manejar a la vez eso, esto y tal, y ya sabéis que de por sí no soy el tipo más habilidoso desde ese punto de vista. Ah, no, vale. No, no era eso. Vamos a ver. Disculpad, estoy un poco... Perdonad. Vale. La Liga Chichimeca. Vale. Por aquí tienen que estar. Vale. Perdonad, ¿eh? Disculpad que es que... Vale. Vale. Bueno, no quiero, como os digo, liaros muchísimo, pero dice así, por ejemplo, dice los guachichiles que ocupaban el territorio más extenso, considerados a menudo como los más belicosos y valientes. Es decir, estos son la mayor amenaza, los que estamos hablando entre 1550 y 1600. Entonces, los guachichiles son la principal amenaza, dice, pero a menudo rebasan en esos límites el territorio rosita que os he mostrado. Vale, os lo voy a poner simultáneamente porque igual lo veis mejor. Territorio rosita. Dice, y el centro principal de los guachichiles fue el Tunal Grande, el que os he enseñado antes, abundante en tunas y mezquites, de los que se alimentaban. Dice, el nombre de guachichil que les dieron los mexicanos, es decir, de hecho el nombre chichimeca, bueno, luego os lo cuento. Dice, o sea, que este nombre lo pusieron los mexicas, no los españoles. Significaba cabezas pintadas de rojo, porque se distinguían por sus tocados de plumas o porque llevaban una suerte de bonetillos pintados de rojo. Pero bueno, lo importante de ellos, ¿qué es? Dos cosas. Uno, los guachichiles estaban más avanzados que la mayoría de las otras naciones en la creación de alianzas tribales, fundamental para la guerra. Y esta práctica fue estimulada por el avance español. En el curso de la guerra, los guachichiles llegaron a ser una especie de nexo para confederar la Gran Chichimeca contra los invasores blancos. En algún momento hablaban de que los chichimecas querían exterminar la blanquitud, en referencia a los españoles, ¿no? En este caso. Dice el Tunal Grande, su principal lugar de abastecimiento de comida y después de pastoreo, se hallaba muy cerca del Camino Real México-Zacatecas. ¿Cuál es el Tunal Grande? Bueno, pues lo voy a poner otra vez porque sé que hay gente que ha llegado ahora y se lo ha perdido. El Tunal Grande es esta zona morada al sur de San Luis de Potosí. Dice, era fácil para los guachichiles, vale, dice, no, espera. Dice, se hallaba muy cerca el camino México-Zacatecas, el camino real, y la naturaleza lo había hecho una zona ideal para la defensa y el escape. Era fácil para los guachichiles desaparecer rápidamente dentro de las tierras de Tunal o más allá, donde los españoles podían perderse o morir de hambre y sed. Los guerreros guachichiles encontraron aliados en el norte y en el este, en tierras desconocidas para los españoles. En cierto sentido, estas tierras eran como una barrera protectora que podía absorber y aún destruir a los españoles si organizaban ofensivas. Los guachichiles fueron explícitamente tildados por varios escritores españoles de aquellos días por ser los más feroces, los más valientes y los más escurridizos y nómadas de todos los chichimecas. Esto fomentó la creencia difundida por toda la frontera de que la espada era la única manera efectiva de conquistarlos. Entonces, estos son los más peligrosos, los guachichiles, los de la zona morada. ¿Cuáles serían los segundos más peligrosos? Pues los zacatecos. Los zacatecos por el tamaño que tienen. En ese sentido, pues tenían bastante importancia. Hubo campañas contra ellos y quizás lo más importante, como os digo, era su presencia en la otra zona peligrosa, que era Malpaís, que como yo os he dicho, el nombre es una zona volcánica y el nombre ya... Los españoles solían poner nombres que tenían lógica, ¿no? ¿Cuál es un nombre muy curioso? Esto os lo voy a decir, esto podéis decirlo en una conversación y vais a quedar muy bien. A mí me lo decía mi abuelo, en realidad no sé si es cierto, por tanto puede ser una cuñadez. A mí mi abuelo me decía que California, la región que todos conocéis, se le puso ese nombre y significa forno, horno, cálido, caliente, horno caliente. O sea, ya te estaba dando una idea clara de lo que era California y sigue siendo California, un lugar asquerosamente caluroso, ¿no? Bueno, y todos los demás nombres, desierto pintado, Colorado, Nevada, Florida, pues todos esos nombres ya normalmente te iban indicando, lógicamente, bueno, esto lo han hecho los españoles y lo ha hecho todo el mundo, ¿no? A lo largo de la historia. Y Malpaís, pues ya algo nos está diciendo, ¿no? Y esto es típico de cualquier guerrilla. Cuando uno estudia guerrilla, ¿qué es lo primero que ve? La geografía. Siempre las guerrillas no suelen darse bien en llanuras,
suelen necesitar o montañas o selvas. En las ciudades se pueden dar, pero no es tampoco nada sencillo. Y aquí se daban un poco esas circunstancias. Es decir, un territorio inexplorado para los españoles, agreste en muchos sentidos, donde tienes que saber a dónde dirigirte, que encima no tienes mapas, porque al final eso es lo importante, ¿no? Um, um, entonces, bueno, vamos a seguir. Dice Segunda Nación. Ahora vamos a ver a los guamares, ¿vale? Los guamares, ¿quiénes son? Pues esos señores en la zonita azul, ¿no? Dice... la nación de los guamares, centrada en las sierras de Guanajuato, se extendía hacia el norte hasta San Felipe y Portezuelo. San Felipe era una de las localidades fortificadas relevantes, ¿no? Y además se refieren a ellos en muchas crónicas como uno de esos pueblos, digamos, de la Confederación. Estos no eran los más importantes, ¿eh? O sea, estos no eran tan relevantes. Después, ¿qué otro pueblo vamos a destacar? Pues lógicamente a los Pames. Los Pames eran, bueno, pues un pueblo que sobre todo, la característica que tenían, los Pames los tenéis enmarcados en amarillo, en un verde así fosforito. Los Pames lo que tenían es que eran los más pacíficos. Y en cierto sentido, igual que los zacatecos, tenían un cierto grado de sedentarización. Depende a dónde acudamos, pero en general se daba así. No obstante, lo más importante hasta ahora de todo lo que hemos comentado es que los guachichiles tenían una gran capacidad militar, ¿no? Eran capaces de cooperar militarmente y eran los más agresivos y en cierto sentido los más nómadas. Y a partir de aquí yo creo que tenemos un punto de partida muy interesante para entender la guerra. Ahora hay que entender que estamos hablando de lo que se conocía entonces como la Nueva Galicia, principalmente, que el virrey de la Nueva España era quien tomaba decisiones respecto a la guerra en toda esta zona. El camino real ya os he explicado lo fundamental que era. La comida, los pueblos. Bueno, pues ahora vamos a ver simple y llanamente los pueblos aliados de España en este caso. Lógicamente depende de la cercanía y, a ver, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de tribus, de naciones tribales. Por tanto, hay una cierta anarquía y hay en un sentido popular de la palabra. Es decir, que una tribu kazkán podía ponerse a favor de otros grupos chichimecas y atacar a los españoles, pero aquí vamos a hacer generalizaciones. Entonces, en general, los principales aliados para los españoles, ¿quiénes eran? Primero, los otomíes. Los otomíes que podéis ver en el cuadradito rojo. ¿Por qué? Porque eran los más cercanos a México, porque ya después de la guerra del Mixtón, pues se habían adherido de alguna manera al mandato hispánico, vamos a decirlo así, y junto a ellos, muy importantes, en verde, en ese verde más vivo, los kazkanes. Veis que ahí lo ponen con X. Ya sabéis que, paréntesis, ya sabéis que en castellano antiguo la X se pronunciaba J, ¿no? Entonces, Jimena, un nombre de mujer, pues se ponía con una X, ¿no? Jerez con una X se ponía. México conserva la X porque en castellano antiguo se hacía así. Luego, cuando el castellano se modernizó, se escribía con J. Y luego, por temas probablemente del nacionalismo, se recuperó la X, ¿no? Y ya México a lo largo ya después de la independencia recupera la X, ¿no? Como una manera de reafirmar también pues la idea esa de Mexica, ¿no? Pero bueno, es ahí, por ejemplo, Texas, pues también se escribía no con X, sino con J. Pero bueno, eso es una curiosidad, lo digo porque en muchos textos lo encontraréis en vez de la X es una J, pero hay que leerlo con una J. Y en muchos textos encontraréis la U por la V, ¿no? Que eso es muy típico porque viene del latín y en latín la V se pronuncia como una U, ¿no? Creo, vamos, si no, si hay alguien que sepa de esto que me diga, no tienes ni... y yo reconozco mi error rápido, o sea que bueno. Bueno, entonces, a lo que vamos, tenemos a los kazkanes, a los otomíes, tenemos a los tlaxcaltecas, a los tepanecos, también apoyando a los españoles, luego veremos qué papel juegan, y a los mexicas, es decir, que pues todo lo que eran los pueblos que habían derrotado a los mexicas, incluidos los propios mexicas, se habían unido a los españoles de alguna manera. La aportación de cada uno pues es distinta, ¿no? Por ejemplo, de los mexicas, pues como estaban más lejos y tal, sí tenían su papel colonizando determinadas partes de la Gran Chichimeca, pero no era el papel militar más importante. Los kazkanes, en cambio, o los otomíes sí que aportaban bastantes tropas, por ejemplo.
Los tlaxcaltecas, si no recuerdo mal, se usaron mucho, y no sé si los tepanecas, para colonizar los territorios chichimecas, ¿no? Porque esta era una manera de los españoles de avanzar territorio, ¿no? De introducir nuevos grupos, no sé si decir amerindios, no sé si es un término correcto, es lo que se me viene ahora a la cabeza. Bien, entonces, tened en cuenta que ¿qué había sucedido hasta entonces en México? Vale, los españoles llegan a Ciudad de México, establecen sus puertos en la costa atlántica, luego en la costa pacífica de México, y el negocio que hacían los españoles principalmente era mandar plata a dos lugares. Uno, como ya sabéis, pues a España. Y dos, tan importante como España, a China. Es decir, ya sabéis que se estima que la mitad de la plata producida por México en los 3 siglos de dominación española van a China, al imperio chino, por distintos motivos que no vamos a entrar ahora. Es más, en algunos de los episodios narrados en el propio siglo XVI, se quejan, por ejemplo, había un episodio que se quejaba amargamente de que la corona tenía dinero para mandar toda esa plata, todas esas sedas a China, y no había dinero para combatir a los chichimecas en México, digamos, en Nueva España, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea de que China ya en el siglo XVI estaba presente en el vocabulario y era por todos sabido en aquella época que casi todo lo que se producía en México iba para China, o una parte muy importante. Como os digo, la mitad de lo producido se estima. Jacques Germain, que es un sinólogo, tengo ahí el libro, Jacques Gernet, así lo ha estimado, ¿no? Por varios motivos que no vamos a hablar ahora de la economía china, pero es un tema muy interesante. Entonces, como os digo, vale, los españoles llegan, toman Tenochtitlán, se alían con las tribus de la zona, quitan a los aztecas acaban más o menos aceptando el poder español, se les cristianiza como herramienta de integración, se les enseña una serie de habilidades, de tecnologías que ellos desconocían, se importan manufacturas europeas para mejorar la calidad de vida, para atraerles, para generar un prestigio social, se apoya en los caudillos y las élites locales, ¿no? Que eso es la conquista española en esencia, y a partir de ahí se empieza a avanzar la frontera. ¿Cómo se avanza la frontera? Bueno, y hay una guerra civil entre los propios españoles, ya sabéis, el asesinato de Hernán Cortés y todo esto. Y luego llega la guerra del Mixtón. La guerra del Mixtón es la guerra en la que los indios realmente llegan a estar en algún momento cerca de echar a los españoles y llegan a concentrar ejércitos de miles de indios para atacarles, ¿no? Indios, bueno, podemos llamarlos como queráis, los indígenas, si queréis, los autóctonos o lo que sé que hay gente muy pejilguera con estos términos. En la guerra del Mixtón los españoles les cogen mucho respeto y eso se nota en las guerras chichimecas que empiezan pocos años después. Pero es curioso porque los pueblos que en la guerra del Mixtón habían sido enemigos de España ya empiezan a operar como auxiliares de España. Entonces, la idea cuál es, cuanto más lejos de Ciudad de México, más nómadas, más salvajes, más difíciles de domar para los españoles y de cristianizar y de todo. Bien, esto como punto de partida. Entonces, ¿cómo empiezan las cosas? Bueno, pues tenemos a un explorador español llamado Ibarra, apellidado, mejor dicho, Ibarra. Y esta es la primera fase de las guerras chichimecas. ¿Ibarra qué se dedica? Ibarra se dedica a ir por todo el norte de Ciudad de México, por todo este territorio en blanco, que es la gran chichimeca, podríamos decir, la zona de guerra, y se dedica a ir avanzando. Entonces, los españoles lo que hacen es ir avanzando poco a poco, enviando esa mezcla de pues, fuerzas mexicas o de distintos grupos, digamos, del Valle de México hacia el norte. Y van explorando y van encontrando, van dando a través de esas exploraciones con distintos yacimientos de minas con potencial. Y van estableciendo en torno a esos yacimientos pequeños puestos, ¿no? Y a partir de ahí, de las guarniciones, de los mineros, de los mercaderes que vienen a ofrecer servicios, de los agricultores que quieren instalarse en la zona, de todo eso, se va colonizando poquito a poquito toda, o más bien muchito a muchito, porque la verdad que va a cierta velocidad el proceso, y por supuesto, buscando el apoyo de las élites locales o de otros nobles de otros pueblos dispuestos a enviar ahí, a trasladar a parte de su población, se va ganando en territorio. Entonces, al principio, la penetración española, pues con Ibarra, entre 1550 y 1560, que es la primera década de las guerras chichimecas, pues aparentemente está yendo, bueno, pues
razonablemente bien. Sin embargo, ya entre 1550, porque, bueno, esto es anterior, no todo el proceso anterior a las guerras chichimecas y parte de las y durante las propias guerras chichimecas. Pero claro, ya en 1560, entre 1550 y 1500